Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a este su canal de liturgia, Misterio de Fe, que por la gracia de Dios llega a ustedes semana tras semana para llevarle este compartir, este conocer más a profundidad los misterios de la fe, los misterios que celebramos. Les invitamos a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y activar la campana de notificaciones para estar pendiente del contenido que semana tras semana compartimos con ustedes. De igual manera, pueden visitar nuestros otros dos canales en Espiritualidad Católica, nuestro canal Santo Debo Ser, y en la formación doctrinal apologética, nuestro canal Creo Señor, Yo Creo. Puede seguirnos en Facebook como @WalterFajardo20 y escucharnos a través de Spotify. Pueden también apoyar económicamente a esta comunidad si ustedes así lo desean. Tienen toda la información en la descripción de cada uno de los videos. Vamos pues a comenzar nuestra formación de hoy poniéndonos en la presencia del buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor, en tus manos nos ponemos para bendecirte, alabarte y glorificarte. Que todo cuanto hagamos, Señor, te tenga a ti como a su fuente y tienda a ti como a su único fin. Te pedimos, Señor, Dios nuestro, que tu gracia nos acompañe a lo largo de esta formación y que tu Espíritu Santo nos conceda el discernimiento adecuado para comprender los contenidos que aquí se nos presentan. Que la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Reina y Señora, de su esposo San José, de los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para vivir santamente y glorificarte todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sine ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, por la gracia de Dios, el día de hoy vamos a estar compartiendo este tema interesante. Las sesiones anteriores hemos venido hablando sobre los elementos esenciales para la celebración del santo sacrificio de la misa, especialmente en la Eucaristía, dos elementos infaltables, el pan y el vino. Ya hemos abordado lo que dice la instrucción general del misal romano al respecto y también otros documentos magisteriales que nos permiten a nosotros comprender la importancia de estos elementos. Un tema que salió a colación en las sesiones pasadas es la manera en cómo la Iglesia utiliza el pan para la Eucaristía. Sabemos que se utiliza tanto el pan sin levadura como el pan con levadura, y que esto tiene sus matices que deben ser comprendidos. Para entender mejor el uso del pan con levadura, porque ya hemos hablado bastante sobre el pan sin levadura, hoy tenemos a bien la presencia, contar con la presencia de nuestro hermano, el padre Christopher Nersisyan, que va a compartir con nosotros como sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rusa, pues su experiencia respecto a este tema. Bienvenido sea, padre, le escuchamos, le cedemos a usted la palabra para que pueda presentarse y que los hermanos de esta comunidad puedan conocerle.
Queridos hermanos, buenas noches. Yo soy el padre Christopher Nercisian, como lo mencionó el padre Walter. Soy presbítero de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú. Nuestro patriarcado pertenece a lo que se llaman iglesias ortodoxas, que son 11 iglesias nacionales, si no mal recuerdo, porque ahorita, bueno, tenemos algunos problemas con algunas autocefalías, pero las iglesias ortodoxas están unidas en dogma y en liturgia, aunque cada una tiene su propio gobierno. Yo estoy en el Monasterio de la Santísima Trinidad, que es una misión de la Iglesia Ortodoxa Rusa en México. Cuando digo misión, hablamos que venimos a atender a nuestros fieles que están dispersos y que llegaron y que emigraron a México. Nosotros no hacemos misiones en países donde hay ya católicos, donde hay cristianos. Hacemos misiones en países donde no hay cristianismo, ¿no? Como en África, en algunas partes de Asia, aún en Siberia actualmente todavía hay muchos lugares sin cristianos. Entonces, nosotros atendemos a los eslavos, entre ellos los rusos, ucranianos, serbios, algunos moldavos, que ellos no son eslavos, son latinos, pero tienen calendario juliano, igual que nuestra iglesia. Básicamente son las nacionalidades que nosotros atendemos en México. Perfecto. Sí, esto es interesante, hermanos. Recordarán ustedes que al iniciar la formación litúrgica en este canal, hablamos que la iglesia está compuesta maravillosamente por todas estas experiencias propias en cuanto a las maneras de expresar nuestra fe en la liturgia. Y hablamos que dentro de la misma Iglesia Católica Romana existen distintas familias de ritos, 24 tipos de ritos diferentes con los que se celebra la misma fe. Y también en Oriente, estas iglesias que son autocéfalas tienen también su propia manera de manifestar la fe, siempre en comunión, como ha dicho el Padre, de fe y dogmas. Nosotros creemos exactamente lo mismo, porque esto hay que aclararlo, ¿no? Hay que aclararlo que existen muchas divisiones dentro de los cristianos, que escándalo para el mundo, como lo dijo nuestro Señor, y que son ocasionadas en su mayoría por la mala formación o el desconocimiento que nos lleva a ignorar la historia, la fe, etcétera. Pero lo importante es tender estos puentes de hermanamiento que deben manifestar nuestra fe cristiana como ese camino de salvación que nuestro Señor trae para todos nosotros. Padre, en la Iglesia Ortodoxa se celebra la liturgia de una manera particular. Me gustaría que antes de entrar al tema del pan eucarístico de forma concreta, pueda usted hablarnos un poco acerca de cómo es la experiencia de la liturgia en la Iglesia Ortodoxa. Por ejemplo, en la Iglesia romana ha habido muchísimos cambios, ¿verdad?, que se van gestando a lo largo de los siglos y que van permitiendo configurar la liturgia de un modo particular. El último gran cambio que ha vivido la Iglesia en cuanto a su celebración es el Concilio Vaticano II, que hizo un cambio de la liturgia que tenía ya miles de años de estar celebrando la Iglesia, y da origen a un nuevo estilo de celebración, sin romper con la tradición, sin romper con las raíces, pero sí en el aspecto hay grandes cambios. En cuanto a la Iglesia Ortodoxa, ¿cómo es la situación? ¿Ha sucedido este tipo de circunstancias o mantienen la misma praxis de hace miles de años? ¿Cómo está la situación? Quisiera escucharle. Bueno, tenemos el uso de liturgias muy antiguas. Podemos decir que esencialmente no ha habido cambios, siguen siendo las mismas liturgias, solamente que sí
todo pasa por evolución. A través de los siglos, en diferentes regiones se les fueron aumentando o quitando algunas cosas a la liturgia, ¿no? Entonces, pero no significativamente, ¿no? No son cosas como un cambio, por ejemplo, que vemos como usted lo explicaba ahorita, en el rito tridentino a la misa del Vaticano II. No es tan grande los cambios que ha experimentado la liturgia ortodoxa. Es una liturgia un tanto compleja, muy hermosa, siempre es cantada, es un diálogo entre el diácono, el sacerdote y un coro, el coro que representa al pueblo. La gente también puede cantar, pero normalmente siempre hay coros en nuestras iglesias y siempre son cantadas. No tenemos nosotros liturgias rezadas. Y decimos que en la iglesia ortodoxa la liturgia capta nuestros 5 sentidos. Con lo llamativo de algunas iglesias, con los iconos, las vestiduras, el ritual, capta el sentido de la vista. Por el uso tan extendido del incienso, pues el sentido del olfato. Obviamente el gusto con la comunión en las 2 especies. El tacto cuando hacemos la señal de la cruz. En la iglesia ortodoxa, si observan, por ejemplo, en esta fotografía, hay gente inclinada. Se inclinan porque acaban de hacer la señal de la cruz. Hacemos la señal de la cruz y hacemos inclinaciones. Hay de varios tipos. Algunas son profundas, es decir, con una postración. Entonces, todo nuestro ser participa de la liturgia y del oído, pues con los cantos, con las alabanzas. Entonces, todo nuestro ser está presente y participando en la representación de la liturgia celestial, que es la liturgia celestial hecha en la tierra. He oído que en la liturgia, cuando hablamos en Occidente, la concepción es más que el cielo baja a la tierra y nos permite unirnos en esta celebración celestial. Más en Oriente, la mentalidad es distinta. Es la iglesia peregrina que en la liturgia sube al cielo y participa de esta celebración, y por ello también el esplendor de las vestiduras de los ministros, el esplendor de las iglesias, de los iconos y todo esto que usted ha explicado. Yo siento que la liturgia en Oriente es sumamente reverente, sumamente mística, me atrevería yo a decir, también, si es posible. Así es. Así es, sobre todo en nuestras iglesias, nuestra iglesia rusa, nosotros no tenemos bancas para los fieles, todos los fieles permanecen de pie. Así Las mujeres se cubren la cabeza también. Exacto, esto me encanta mucho de las liturgias en todo Oriente y en parte de Occidente, que se conserva muchísimo el pudor, la reverencia y la conciencia de saber ubicarse dónde estamos, qué estamos haciendo en la presencia de Dios. Estamos participando de un acto que no es nuestro, que ha sido llevado a cabo por Jesucristo y del cual nosotros como iglesia, cuerpo místico de Él, participamos, pero no es algo que nos pertenece como para apropiárnoslo, sino algo que nos ha sido dado como un don y que nosotros estamos llamados a custodiarlo, a amarlo, a defenderlo. Y creo que eso se ha evidenciado muchísimo en las celebraciones en Oriente, en las iglesias ortodoxas y en la parte latina, donde se ha conservado la liturgia tradicional, porque sinceramente, como lo hemos visto en este canal, existe hoy una grave decadencia de la liturgia en Occidente, una grave decadencia que lleva hasta el punto de una profanación de las celebraciones, y eso es, pues, lamentable, considero yo. Así es, pero bueno, en la iglesia ortodoxa, el sacerdote
no celebra por sí mismo la liturgia, ni a su propio nombre. Él siempre tiene que estar en comunión con su obispo y los obispos con los demás obispos. Entonces, cuando se celebra la liturgia, es un acto universal, es una comunión universal. Estamos todos unidos. Si el sacerdote no está en comunión con su obispo, entonces ya no es una liturgia válida. Qué hermoso este sentido de comunión que nos debe llevar a descubrir la pertenencia a la iglesia como lo que es la iglesia, una sola iglesia. Y esta comunión, yo he visto, por ejemplo, en los primeros 1000 años de la iglesia, cómo batallaron los santos padres de la iglesia para manifestarla, no solo para mantenerla, sino también para manifestarla a través de todos estos actos, a través de todos estos actos, sobre todo en el hecho de que la liturgia, preferentemente y por excelencia, era aquella que celebraba el obispo y en comunión con él sus sacerdotes, sus diáconos y los demás ministros que participaban de la liturgia. Poco a poco este sentido pues se ha ido perdiendo y ha habido más esta individualización, porque ahora se ve un sentido antropocéntrico de la liturgia donde a veces el sacerdote se siente dueño de la liturgia y que es sumisa, decimos acá en la iglesia latina, que es como que fuera su liturgia. Sí, es una concepción completamente distinta en nuestra iglesia. Sí, es toda una riqueza. Es toda una riqueza en las celebraciones que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Quisiera, padre, que nos hablara un poco del tema que hoy nos concierne, que es sobre el pan eucarístico. El pan eucarístico, para que entendamos cómo es esta tradición en la iglesia ortodoxa de utilizar pan con levadura, a qué se debe, dónde hunde sus raíces. Me gustaría escucharlo. Muy bien. Pero antes que nada, quisiera, ¿podemos empezar con las diapositivas, por favor? Con muchísimo gusto. Antes que nada, tenemos que hablar que la vida cristiana ortodoxa se expresa plenamente en la divina liturgia, que es la exposición viva de nuestros dogmas, nuestra fe y el reino del Señor. Para nosotros, la liturgia misma culmina con la ofrenda de los santos dones, la Eucaristía. Eucaristía, como ustedes saben, es una palabra griega, Eucaristía, que significa acción de gracias. Pero lo que caracteriza a la Eucaristía practicada en la Iglesia Ortodoxa es el uso de pan con levadura. Pero, ¿de dónde viene esta práctica? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? El uso del pan leudado es la práctica tradicional del sacramento de la Eucaristía establecida por nuestro Señor Jesucristo, como nosotros lo vemos los ortodoxos. Leudado significa que tiene algún fermento, que tiene levadura. Obviamente en la antigüedad no existía la levadura como la conocemos hoy, más bien una masa madre, como ahora están algunos panes de moda, ¿no? Esa masa madre, ese fermento, es lo que hacía que subieran los panes y estuvieran pues un tanto esponjosos, ¿no? Y a eso le llamamos pan leudado. En el Antiguo Testamento, el pan con levadura se opone al pan ácimo. Pan ácimo significa el pan que no tiene levadura. Y eso es lo que pues los judíos utilizaban y siguen utilizando para sus ceremonias de Pascua, el Pesaj. El pan sin levadura simboliza la impotencia del pueblo hebreo, obligado a abandonar Egipto a toda prisa, y está asociado a los sacrificios de la antigua alianza que prohíben el sacrificio del pan leudado. Con la notable excepción, esto lo vemos muy claro en Levítico 7:13 y 23:17, donde se acepta el sacrificio de pan leudado
porque representa la acción de gracias del pueblo. Acción de gracias. En los evangelios vemos que el pan con levadura se usa de dos maneras. El primero señala el poder del reino de los cielos. Esto lo vemos en San Mateo, capítulo 13, versículo 33, o en San Lucas 13, 20. La segunda forma en que los evangelios usan la levadura es simbólica de las doctrinas de los fariseos. La asimilación a la levadura revela la fuerza de atracción en los actos externos de piedad de los fariseos, algo con lo que San Pablo lucharía más tarde. Entonces, la masa madre es una imagen muy poderosa y sus connotaciones positivas o negativas dependen completamente del contexto. El pan con levadura también se convierte en un símbolo de apertura de la alianza a los no judíos. El matzo, que es el pan ácimo, así lo llaman los judíos, está asociado con el luto y la impotencia. Es reemplazado por la levadura de la resurrección y el triunfo de Cristo. Esta misma idea se expresa en los padres de la iglesia primitiva, como con San Irineo de León, que explica que Cristo realmente es pan fermentado. Aquí él hace una analogía directa con el sacramento de la Eucaristía. Dice él que Pablo afirma además que el Salvador asumió las primicias de lo que iba a salvar. Si las primicias son santas, dice, también lo es la masa. Las primicias son el elemento neumático, la masa somos nosotros, es decir, la iglesia. Esta masa, dice, la tomó el Salvador y la levantó con él, porque él era la levadura. Esto lo escribió San Irineo contra las herejías en el libro primero, capítulo 8. Con respecto a la Eucaristía misma, las Escrituras nos hablan del uso que hizo Cristo del pan leudado durante la última cena. En la versión original de los Evangelios en griego, la palabra para pan sin levadura se dice ázimos. La palabra para pan con levadura se dice artos. Y dice el Evangelio, mientras comían, Jesús tomó pan, arton, y después de la bendición lo partió y se lo dio a los discípulos. Y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así que el que me come vivirá por mí. Este es el pan, artos, que descendió del cielo. No es como vuestros padres que comieron maná y murieron. El que coma este pan, arton, vivirá para siempre. Es así como los ortodoxos vemos que desde el principio y de acuerdo a los santos padres del Oriente, se empezó a utilizar el pan leudado, el pan con levadura. La Iglesia Ortodoxa, siguiendo las Sagradas Escrituras y la sagrada tradición de los padres y de los concilios, ha utilizado el pan leudado para celebrar la Eucaristía y hacer presente a Cristo entre su pueblo. La siguiente diapositiva, por favor. La ofrenda del pan y el vino. A través de la divina liturgia, Dios ofrece su vida al hombre. Sin embargo, porque no quiere que el don divino se realice solo como gracia, recibe del hombre una cierta ofrenda, de modo que la gracia parece un intercambio, que la misericordia infinita tiene algún elemento de justicia. Así la divina liturgia es ofrenda de Dios al hombre y ofrenda del hombre a Dios. El rito de la prótesis o preparación de los santos dones, que eso significa, es una palabra griega, es un rito, un oficio, un pequeño oficio que se hace antes de que inicie propiamente la divina liturgia. Y comienza precisamente con la ofrenda del hombre a Dios. El celebrante en este momento recibe la prósfora, que es el pan eucarístico, así le llamamos nosotros. Prósfora es una palabra griega que significa ofrenda. Y de hecho en las demás iglesias orientales,
Por ejemplo, los asirios, los siriacos, los caldeos que están unidos a Roma, o los armenios, mantienen también este mismo significado del pan eucarístico. Ellos le llaman curbono, que es ofrenda, pero también significa sacrificio. Una ofrenda es un sacrificio. Y entonces esta prósfora es ofrecida por los fieles y aparta algunas partes, corta algunas partes de este pan para dedicarlas al misterio de la Eucaristía y consagrarlo. La siguiente diapositiva, por favor. En la Divina Liturgia es un icono de la vida de Cristo. Cristo nació y se dedicó a Dios como el primogénito y las primicias de la nueva creación. Su Madre Purísima y San José lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De hecho, nosotros el día de ayer celebramos esta gran fiesta, la presentación del Señor en el templo. Por eso el pan y el vino no se llevan inmediatamente al altar y se ofrecen en sacrificio. Eso vendrá después de ser primero dedicado a Dios, luego convertirse y llamarse dones preciosos. El oficio de la prótesis simboliza la natividad de Cristo y su recepción en el templo por San Simeón. El cuerpo se mantiene vivo por la comida. Por tanto, no es casualidad que ofrezcamos esto a Dios, y esto particularmente en el misterio de la Eucaristía. Por eso ofrecemos pan y vino. En la cena mística, como ustedes le llaman, es la última cena, Cristo ofreció su santo cuerpo y su santa sangre en forma de pan y vino. Por este acto nos enseñó a usar el pan y el vino también en la Divina Liturgia, que son los dos elementos fundamentales de la alimentación humana. Las ofrendas de los judíos también consistían en alimentos, productos de la tierra, animales, frutos, pero sin embargo, no solo era alimento de hombres, sino también podía ser alimento de animales. El pan y el vino son exclusivamente alimento del hombre. Y Cristo mismo se describió a sí mismo como el pan de vida y la vid verdadera. Él es llamado pan de vida porque Él constituye nuestra vida presente y futura. Cristo es el alimento del cielo, el alimento del reino, ya que por medio de Cristo hemos sido llamados al reino de los cielos. Ya no hay maná del Antiguo Testamento para nosotros. Ahí está el pan que viene del cielo, es decir, Cristo, que nos da el alimento de la vida eterna. Los preciosos dones, ya que ya no es solamente pan y vino, que no están consagrados, son nuestra esperanza y la certeza de la resurrección. Así como la madera de la vid, después de haber sido sembrada en la tierra, da fruto a su tiempo, reverdece y da fruto, y el grano del trigo, después de haber caído en la tierra, reaparece multiplicado. Entonces, el pan y el vino, al recibir la palabra de Dios, se convierten en Eucaristía. De la misma manera, nuestros cuerpos, que se alimentan de esta Eucaristía, después de haber sido sepultados en la tierra y allí descompuestos, resucitarán a su tiempo, cuando la palabra de Dios los bendecirá con la resurrección. En la Divina Liturgia, cuando ofrecemos el pan y el vino, ofrecemos toda nuestra vida a Dios, como la viuda del Evangelio, que ofreciendo una moneda, echaba todo lo que tenía para vivir. Y Dios nos ofrece a cambio toda su vida, para que recibamos vida por vida, lo eterno por lo temporal. Dios pide una sola cosa, que hagamos nuestra ofrenda con pura intención, de tal manera que sea aceptable, porque debemos dar testimonio en todo de nuestra gratitud al Creador, ofreciéndole con pensamiento puro y fe sin hipocresía, con firme esperanza, con ardiente caridad, las primicias de sus propias criaturas. La siguiente, por favor.
Los dones que el hombre ofrece a Dios, el pan y el vino, simbolizan la unidad de la iglesia. Dice San Juan Crisóstomo, hablando sobre el simbolismo del pan eucarístico, partiendo de las palabras del apóstol, de San Pablo, de porque hay un solo pan, para muchos somos un solo cuerpo, en Corintios, en 1 Corintios 10:17. Y San Juan Crisóstomo se hace la pregunta, ¿qué es el pan? Y él mismo responde, el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasa con los que participan? Y responde de nuevo San Juan, el cuerpo de Cristo. No varios cuerpos, sino uno solo. Así como el pan, compuesto de tantos granos, la siguiente, por favor, es un solo pan, a pesar de que los granos no se ven en ninguna parte, aunque existen, aunque allí están. Así nos unimos a Cristo, porque no nos alimentamos de un cuerpo y el otro de otro, sino que todos nos alimentamos del mismo cuerpo. Por eso el apóstol San Pablo dice, todos participamos de este único pan. En algunas oraciones litúrgicas antiguas se expresan también esta unidad de los fieles subrayada por el uso del pan eucarístico. Y dice una de estas oraciones, como este pan fue esparcido sobre los montes y reunido, se hizo uno. Así reúne a tu santa iglesia de todos los pueblos, de todos los países, de cada pueblo, de cada aldea y cada casa, y haz de ella una iglesia católica viva. Católica en el sentido de universal, porque los ortodoxos también somos católicos, tal como lo profesamos en el credo. Y yendo al vino, es también el símbolo de la unidad de los fieles. Es la mezcla resultante del prensado de muchas uvas recogidas de viñas diferentes. La ofrenda por parte del hombre de pan y vino al Creador expresa además la unidad de toda la creación en un movimiento de gratitud. Caminamos hacia el altar santo y el mundo camina con nosotros. El mundo que tenemos en nuestras manos, el mundo que nosotros mismos representamos. El hombre, y solo el hombre, fue creado para participar del mundo inteligible y sensible. Él es un microcosmos, y el mundo entero es una imagen del hombre, es un macroánthropos, un hombre en letras grandes. El hombre y el mundo juntos glorifican al Padre y Creador común. Toda la creación sirve en el misterio del amor que se ofrece. Eso es la divina liturgia. Padre, para poner en contexto a las personas, cuando usted dice divina liturgia, se está refiriendo a la celebración del Santo La misa, Sacrificio, de la Eucaristía. sí, exactamente, la Eucaristía. ¿Sí? Y como ustedes vieron en las imágenes que se han estado pasando, pues tienen también sus ceremonias particulares dentro del rito como lo celebran y tienen todo una forma propia que va a depender de qué tipo de liturgia estén celebrando. Me comentaba el padre, pues que ellos celebran la liturgia, la divina liturgia de San Juan Crisóstomo, que es padre de la iglesia. Recordarán que no hace mucho, incluso se tuvo este detalle de que se compartieron las reliquias de San Juan Crisóstomo, se devolvieron a la iglesia ortodoxa, como un hermoso gesto también, y precisamente de este gran padre de la iglesia nace esta liturgia, esta manera de celebrar la Eucaristía, que si ustedes buscan videos en YouTube sobre la celebración, van a ver que tiene toda una forma propia de manifestar la fe y en la que podremos identificar todos estos momentos que nos mencionó hace poco, pues el padre Cristofor, donde nos iba diciendo cómo se hace la presentación, los dones, etcétera. Todo esto lo podrán ver. Yo los animo a que ustedes busquen y se maravillen buscando estos videos de cómo se celebra la divina liturgia en la iglesia ortodoxa. Esto es hermosísimo. Continúe, padre. La siguiente, por favor.
Ahora solamente quiero hacer una pequeña reflexión sobre sobre esta parte de la preparación de la Divina Liturgia, en la cual se utiliza este pan. Es bastante complejo, por eso no quiero dar demasiados detalles, porque no se puede entender tan fácilmente. Como usted dice, pues lo pueden ver algunas cosas en YouTube, ¿no? Se puede ver algunos videos, pero esta parte de la liturgia, lo que les mencionaba, que se llama prótesis o preparación de las ofrendas, es un relato activo de la pasión. Cuando el sacerdote hace este servicio, toma el prósforo, este pan eucarístico, que tiene impreso con un sello, una cruz y unas iniciales en griego que dicen Isus Christos Nika, Jesucristo vence. Y de este pan se corta digamos, un cuadrado, un cubo, pero mientras va cortando va diciendo algunas palabras que se tomaron de la profecía de Isaías. Y precisamente quiero hacer una pequeña reflexión para motivarlos a que vivan la misa, que es un sacrificio vivo. Y dice, cuando corta del lado derecho, como oveja fue llevado al sacrificio, al matadero, dicen algunas versiones. Esta frase del profeta Isaías se relaciona con la pasión, cuando Cristo se ofrece a sí mismo como sacrificio y ofrenda a Dios por nuestros pecados. Se le llama Cordero de Dios y oveja. Él es el Cordero Inmaculado que es sacrificado por la oveja perdida, el hombre. El sacrificio de la cruz fue prefigurado en la Pascua judía por la inmolación del cordero, por el sacrificio del cordero. Los judíos usaban el cordero como un animal de sacrificio a causa de su inocencia y porque la lana era el vestido de la desnudez en la antigüedad, de la primera creación después de la desobediencia. Además, Cristo, víctima inmolada por nosotros, sacrificado por nosotros, es y se llama vestidura de incorrupción, como lo dice en Romanos 13. La desnudez del Maestro en la cruz vivificante se ha convertido en el manto de incorruptibilidad del hombre. Y así, en varias partes, el sacerdote, cuando corta otra parte, dice, como cordero sin mancha, mudo ante su trasquilador, así no abre la boca. Cuando corta otra parte, dice, en su humildad se le negó toda justicia. Y su generación, ¿quién la contará? Como ven, el sacerdote coloca, después de haber hecho estos cortes, el sacerdote coloca este cubo en la patena. La siguiente, por favor. Y este movimiento nos recuerda las palabras de Cristo cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El sacrificio de Cristo fue ofrecido por todo el universo. San Juan Crisóstomo escribe, ¿por qué es inmolado en un alto patíbulo y no bajo en un techo? Porque la naturaleza del aire se purificó cuando Cristo, el Cordero, fue crucificado en las alturas. La tierra también estaba, porque estaba regada con la sangre que brotaba de su costado. Estaba fuera de la ciudad y de las murallas, para enseñarnos que era un sacrificio universal, una ofrenda por toda la tierra. El Cordero Pascual fue sacrificado por los judíos en secreto y exclusivamente para ellos. Cristo abre sus brazos en la cruz para abrazar y santificar todo el universo. Tú extendiste tus manos sobre la cruz, oh misericordioso. Tú reuniste a las naciones que se habían alejado de ti para glorificar tu bondad. Cuando el apóstol Felipe se acercó al carro del ministro de la reina de los etíopes,
y el siervo de la reina estaba leyendo el libro del profeta Isaías, y en ese momento no entendió y apareció San Felipe. Y a partir de este mensaje, San Felipe le anuncia la buena noticia de Jesús. Ahora, de la misma manera, el celebrante de la liturgia, usando las mismas palabras esbozadas por el profeta Isaías, comienza la buena noticia del oficio eucarístico de Cristo. Así el sacerdote continúa de palabra y obra el relato de la pasión de Cristo. La siguiente, por favor. El Cordero de Dios es inmolado. El verdadero Cordero, la víctima sin mancha, está siendo llevado por todos nosotros a la inmolación, al sacrificio, para quitar el pecado del mundo, para abolir la muerte y para convertirse en el principio de todo bien para la naturaleza humana, manantial de vida eterna, fundamento de nuestra reforma según Dios, principio de piedad y de justicia, camino del reino de los cielos, puesto que hemos vivido en muchos pecados, y por esto éramos deudores a muerte y corrupción. El Padre dio a su Hijo en rescate por nosotros. Él solo murió por todos, para que todos vivamos en él. Por la crucifixión del Señor, la tiranía del diablo fue sacudida, y el conocimiento de Dios echó raíces. Adoramos a la Santísima Trinidad consubstancial, a la divinidad increada, al único Dios verdadero, creador y Señor de todas las cosas. Las virtudes se practican, la esperanza de la resurrección ha sido dada por la resurrección de Cristo. Los demonios tiemblan, ellos que una vez subyugaron a los hombres. Y lo más maravilloso es que todo esto se cumplió con la cruz, la pasión y la muerte y resurrección. Esto es la divina liturgia. Padre, esto a mí me llama profundamente la atención porque algo que pareciera que no, o se olvida, es la parte de la centralidad del misterio en cuanto sacrificio del Hijo al Padre para la salvación del mundo. Especialmente ahora se ha puesto muy de moda en Iglesia Latina esta concepción del banquete desligado del santo sacrificio, como que la misa es una fiesta muy alegre, dice un canto inapropiado, pero que anda por ahí, y mucha gente tiene esta concepción únicamente festiva, olvidando que el sentido del banquete, en cuanto que Cristo se nos da como alimento, no está desligado del misterio sacrificial. Por eso hay una unión íntima y profunda entre la cena mística y el Calvario. Así Y es. esto se mira perfectamente manifestado en las palabras que usted nos comunica. Las personas que están viendo la pantalla logran contemplar estos panes y precisamente tienen estas marcas que nos ha dicho el padre Cristofor, este sello con la Santa Cruz al centro y estas iniciales que representan cada una de ellas palabras, ¿verdad? Cada una de ellas, las dos primeras, Jesús, Cristos, Jesucristo, y abajo una sola palabra, Nica, triunfa, como dice el Padre, vence, triunfa, pero miro ahí también la imagen de un pan que tiene un sello diferente. Esto se debe Sí, a que... tiene un monograma de la Virgen María. Dice María. Porque Y esto también se toma una partícula conmemorando precisamente a la Santísima Virgen. ya, perfecto. Y esto me parece que cae como anillo al dedo porque recuerde ese pasaje de la Escritura, ¿no? Que al pie de la cruz estaba su Santísima Madre. Así es. Sí, le dejo continuar. Ya terminé la exposición. Esto muestra precisamente ese cordero, se llama ese rectángulo, de ese cuadrado se llama cordero, y por eso se utiliza la profecía de Isaías que les mencioné hace un momento, ¿no? Y fue llevado como un cordero al matadero. Y se va cortando, mientras se va cortando, el sacerdote va diciendo estas palabras que les mencioné. De este cordero, de ese trozo de la ofrenda,
es de donde todos comulgamos. Ok, entonces este pan que estamos viendo en pantalla, que dice antidorón, ¿este está consagrado o no está consagrado? No, ese no está consagrado. De ese se da como bendición al final de la liturgia. Y pueden tomarlo aún los que no comulgaron, ¿verdad? Ya, No es entonces comunión, es un pan bendito. Uh-huh. se presenta este pan y se lleva en las ofrendas, ¿verdad? Lo lleva el sacerdote, lo presenta ante el Señor, es un pan bendito, Uh-huh. y de este pan bendito se fracciona, por así decirlo, se parte, se Así corta es, una pieza de este pan que será propiamente el consagrado, que se va a convertir que es en el que la está presencia en real. el lado izquierdo de la pantalla. Perfecto. Esto es interesante conocerlo porque hay todo un misticismo en los ritos orientales, que son bellos, tienen una profundidad litúrgica, una profundidad espiritual, una profundidad bíblica que a veces nos perdemos de esto. Yo creo que Occidente tiene mucho que aprender de Oriente en este sentido, en la riqueza de la espiritualidad y el misticismo con que se vive la Sagrada Liturgia. Ciertamente es una experiencia del cielo en la tierra. Así es como vemos. Esto muestra una parte de ese oficio de la proscomidia o prótesis. Es un altar que está lateral, uh-huh. Siempre está del lado izquierdo. Y es donde se hace esta preparación de las ofrendas. Y Y ahí se luego ve, se bueno, lleva al altar principal. uh-huh. Y ahí se ve un cordero, bueno, de gran tamaño, un cáliz también, ¿no? Para que puedan comulgar los fieles. Porque de ahí se va cortando en porciones muy pequeñas, uh-huh, que se ponen en el cáliz. Y después los fieles toman la comunión, el sacerdote les da la comunión con una cucharita, usualmente de plata, y así toman la comunión con las dos especies. Entonces, Esta es muy interesante esta fotografía porque esta fotografía está de frente al pueblo. Normalmente nuestras liturgias son de espaldas al pueblo y hay un retablo llamado iconostasio que divide el altar de la nave. Uh-huh. ¿esta Y división a qué se representa debe? precisamente Porque el a mí paraíso. me interesaría que nos dijera un poquito de esto, porque a veces hay personas que se extrañan en la iglesia latina cuando se celebra todavía el rito ad orientem, el rito de la liturgia tridentina, donde el sacerdote realmente no está de espaldas al pueblo, es de cara a Dios. Es un momento de intimidad donde el sacerdote, dando la espalda al pueblo, como se dice popularmente, mientras consagra, vela un poco el acontecimiento del misterio, porque no termina de ser un misterio la transustanciación del pan y del vino. Es decir, el hombre no comprende este misterio. Sabemos que sucede, tenemos prueba de que sucede incluso en los milagros eucarísticos, pero, Así es. eh, pero está velado. El hombre no lo puede comprender totalmente. No sé si esto mismo es lo que se sigue en la liturgia, en la divina liturgia, y cuál es el sentido del Exactamente. iconoclasio. Exactamente, Dios, nosotros decimos que Dios por su gran amor a nosotros nos permite que veamos su cuerpo en forma de pan y en vino, pero ya no es más pan ni es más vino, porque hubo una transformación. No llegaron a esos términos que llegaron en Occidente de transubstanciación, pero es lo mismo. Realmente creemos que ese pan es el cuerpo de Cristo, cuerpo real. Nuestra naturaleza humana no nos permite ver que es realmente el cuerpo de Cristo, y ese vino realmente es su sangre. Qué hermoso todo esto, porque es lo que tienen que comprender nuestros hermanos en la fe, que todo esto es un misterio, es un don, y que el hombre, por ejemplo en Occidente, con este exceso de racionalismo, quiere adueñarse de todo comprendiéndolo todo. Y mientras la liturgia nos presenta precisamente que Dios es el trascendente y que nos invita a esta trascendencia, que está más allá de lo que nosotros podemos comprender. Y todo este misterio
de Dios en mayúscula, que incluye todos los misterios, el de la encarnación, el de su muerte, su resurrección, está estampado en la vida de la iglesia a través de la liturgia, que con todos estos gestos, el iconostasio, por ejemplo, en la iglesia ortodoxa y en las iglesias orientales, del cara a Dios, ad oriente en la iglesia latina, son gestos que de una u otra manera quieren manifestar este misterio. Cuando el sacerdote dice las oraciones secretas, como estas que usted ha mencionado, aquí se le llaman secretas, que son en voz baja, se van diciendo mientras se hacen algunos ritos, velan también todos estos misterios ante las personas, ante los fieles, que se supone no que los ignoran, los conocen por las catequesis, por la instrucción, pero que en la liturgia son así, velados. Si entra alguien que no es cristiano, no lo va a lograr entender, no lo va a lograr captar, pero el fiel sí lo sabe. Por eso la misa es la celebración de la iglesia, de los que son fieles, de los que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y es una riqueza que se va perdiendo en todo este sentido cuando traemos incluso a personas de otras creencias, hacerlas participar de nuestra liturgia. Yo creo incluso que es un atropello no solo a la Santa Misa, sino un atropello a esas personas que no van a comprender lo que nosotros como cristianos hacemos. Entonces, le agradezco precisamente esas palabras. Aquí también vemos este cáliz enorme. ¿Por qué el cáliz es tan grande? ¿Cómo se hace esta preparación del cáliz? Aquí, por ejemplo, en la iglesia latina se le agrega un poco de agua al vino, unas cuantas gotas, precisamente para representar esta unión de la naturaleza divina y humana de Cristo, y que recuerde el pasaje de la lanzada, donde brotó sangre y agua de su costado. ¿Qué pasa en la iglesia ortodoxa respecto al vino? Exactamente, cuando está el oficio de preparación de las ofrendas, se mezcla con una gotita de agua la porción de vino que se pone en el cáliz, recordando ese momento de la cruz, cuando después de que lo atravesaron con la lanza, salió sangre y agua. ¿Existe? Dígame. Más tarde, después de la consagración, casi antes de la comunión del clero y después de los fieles, se le agrega más agua, pero aquí en este caso es agua caliente. Y se dice, cuando el diácono la agrega al cáliz, dice el fervor del Espíritu Santo. Por eso es caliente. Y se agrega bastante agua allí. Qué interesante. ¿Hay alguna legislación? ¿Hay alguna legislación respecto al vino, por ejemplo? Sí, debe ser siempre tinto. Ajá, correcto. No puede ser blanco. Debe ser siempre tinto y dulce. Perfecto. Depende de algunas regiones, pero casi siempre sí es dulce. Es dulce y tinto. Y tinto, sí. Por ejemplo, la sesión pasada tocábamos con los hermanos de que cuando una persona no puede comulgar con el vino por algún problema de salud, pongámosle que sufre de alcoholismo también, está permitido la comunión con mosto. ¿Esto también se hace en la iglesia ortodoxa? No, podría dársele solamente en una especie, el cuerpo de Cristo, pero la realidad es que nosotros pensamos que no es vino. Eso para el oído de los ortodoxos suena un tanto blasfemo, porque nadie se va a enfermar tomando la comunión. Ya no es vino, ya no tiene las propiedades del alcohol. ¿Cómo pueden pensar que siquiera que se puede emborrachar o alguna cosa así, ¿no? Me resulta muy, muy extraño. Sí, ofensivo, sí, totalmente. porque para nosotros es sacramento de salvación, de vida. Entonces ya no es vino, ya no tiene esas propiedades. Y en el caso del pan, por ejemplo, se decía, acá en la iglesia se dice, por la legislación, de que si algún fiel tiene problema de celiaquía, que no puede consumir gluten, es lícito utilizar pan con la mínima cantidad de gluten, pero siempre que lleve una porción de gluten. ¿Qué pasa con los fieles en esa situación?
Bueno, eso no se ha presentado en nuestra iglesia y no se ha discutido por el sínodo de nuestra iglesia, o sea, nuestra iglesia se gobierna por un sínodo, el concilio de los obispos son los que gobiernan la iglesia y este tipo de cosas se pueden discutir allí y no se ha presentado ese tipo de temas. Entonces, hasta el momento, quien tiene alguno de estos problemas, pues debe de seguir comulgando de manera normal y no creo que le haya pasado algo. Sí, es lo que yo siempre digo a la gente, la certeza de la fe que nos lleva a creer firmemente a quién estamos recibiendo. Así Pongámosle es. en el caso de la actual situación pandémica, se ha visto un abuso litúrgico muy grave dentro de la Iglesia Católica, como es la manipulación de los sagrados misterios por parte de los fieles que toman la Eucaristía con sus manos sin el cuidado debido, etcétera, y muchas otras cosas más que son abusos de los cuales ya hemos hablado en estas sesiones. Y por el contrario, yo creo que en la iglesia ortodoxa y en las iglesias de Oriente, donde está toda esta manera distinta de concepción sobre la Eucaristía y sobre la praxis, no se ha dado este tipo de abusos. ¿Cómo han tratado ustedes la cuestión de la comunión? Se sigue dando con la cuchara, solamente que entre cada fiel se sumerge la cuchara en alcohol, y después en agua. Okay, entonces esto es Y se interesante seca muy porque, bien. Y esto es nada más para la tranquilidad de muchos fieles y de las autoridades sanitarias, porque en la realidad nosotros creemos que nadie se va a contagiar con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso es exactamente, una práctica antigua que se llevó a cabo cuando hubo cuando hubo peste, por ejemplo. sí, yo he visto en estas celebraciones, y ustedes lo ven en las imágenes, los cáliz tienen un tamaño bastante considerable porque precisamente se sumerge el pan dentro del vino, el pan por su consistencia esponjosa absorbe el vino y el sacerdote con la cucharilla, ¿tiene un nombre la cucharilla, padre? Sí, Ok, la en vida, la iglesia en ortodoxa le llaman griego. la vida. Nosotros vamos a estudiarlo también más adelante con los hermanos, cada uno de estos elementos. Y con esta cucharilla, con la vida, se toma la porción del pan y el vino, que es cuerpo y sangre de Cristo, y cada fiel recibe de mano del sacerdote que como su padre alimenta a los hijos en la boca y le da la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo al fiel. En ningún momento el fiel mete las manos ni nada de esto. No, de hecho, cuando en nuestra iglesia rusa, los fieles, cruzan, los brazos de esta manera. Para comulgar. Así es. Exactamente. Todo este trato reverente a mí me llama muchísimo la atención porque manifiesta este sentido de lo sagrado que como cristianos debemos tener para con estos dones, para con esta celebración, que no es simple y sencillamente un acto profano donde cualquiera se acerca a recibir una galleta. Estamos recibiendo al cuerpo de Cristo con toda la dignidad. Compartía yo en la sección de nuestros videos sobre la comunión, en el capítulo de los testimonios, había un testimonio incluso de un protestante que él decía, si yo creyera lo que los cristianos creen sobre la Eucaristía, lo que los católicos profesan, toda la celebración la pasaría, dice, de rodillas, y me iría de rodillas a recibir la comunión desde donde yo esté, me iría caminando de rodillas a recibir el cuerpo de Cristo en mi boca, dice, ni me atrevería a tocarlo de tan sagrado que lo considero. Y ahora Así es. el fenómeno que vemos, por desgracia, en nuestra iglesia es una pérdida total de la conciencia de lo sagrado y de la fe que celebramos. Y es vergonzoso, yo me atrevo a decirlo, es vergonzoso. Yo agradezco a las comunidades, por ejemplo, que son muy tradicionalistas, que celebran todavía el rito tridentino, que a pesar de la pandemia, sin ningún temor, han estado dando la comunión en la boca. Cristo no te va a contagiar ninguna enfermedad, no lo va a hacer. Y el sacerdote en el momento que celebra no es él, es Cristo. Cristo es el que está celebrando. Las manos del sacerdote son las manos de Cristo. No te va a contagiar ningún virus, ningún mal, ninguna enfermedad. Así es. Así es. Sí, Quien va con fe no tiene por qué sufrir ningún daño dentro de la iglesia.
porque en la iglesia está el Espíritu Santo, entonces no tendría por qué pasar nada. Y así ha pasado a lo largo de la historia. Son cientos, miles de años, no, mil y tantos años que en nuestra iglesia se da la comunión con la cuchara y no ha pasado nada. No ha Hay pasado, es historias lo de que... santos que le daban a tuberculosos, a leprosos, a mucha gente Exacto. y no pasa nada. San Carlos Borromeo le daba la comunión a los fieles en tiempos de peste, igual en la boca, y sin temor, porque no es que seamos fanáticos, no somos ciegos, no somos irracionales, sabemos que existen los virus, sabemos que existen las enfermedades, pero hay una convicción desde nuestra fe que nos lleva a creer lo que creemos con fe firme, la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Ahora, padre, una pregunta sobre esto que le quiero hacer. En la Iglesia Católica, por ejemplo, se conserva después de la Santa Misa la Eucaristía en el sagrario para poder llevarle la comunión a los enfermos o a otras personas que están impedidas de acercarse al templo. En el caso de la Iglesia Ortodoxa, ¿tienen algún sagrario? ¿Existe esto? ¿No existe o se llama de otra manera? ¿Cómo le llevan la comunión a los enfermos? No se guarda. Después de la liturgia, el diácono, si hay diácono, o el sacerdote consumen todo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. No se queda nada, no se guarda nada. Para los enfermos y para los bautizos también, porque el bautizo se hace fuera de la divina liturgia ordinariamente, y en los bautizos se dan los 3 sacramentos de la iniciación cristiana: el bautismo, la confirmación y la comunión. Entonces los bebés, ustedes pueden ver fotos, no se extrañen, los bebés también toman la comunión si están bautizados desde el principio. Entonces, para esto, cada Jueves Santo se prepara la reserva para todo el año. Un gran cordero, que es este pan que habíamos visto en una fotografía, se humedece, ya consagrado, ya cuerpo de nuestro Señor, se humedece o se sumerge en el cáliz, y se deja secar y se corta en porciones muy pequeñas, y esto se guarda en un sagrario, en el altar, en el centro, y esto se llama artoforion, o daronositsa en ruso. Entonces, ahí esa misma reserva es la que se está utilizando para poder compartir luego con estos fieles que van a ser, bueno, que se convierten en fieles por el bautismo, los sagrados dones. Y así para es, los o para enfermos. los enfermos. Y entonces, yo he visto que a los bebés le dan también con cuchara en la comunión. Entonces, ese vino se consagra, no se consagra. Sí, ellos participan de la comunión, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Algunos, aquí tenemos algunos matrimonios mixtos. Entonces, algunos vienen de origen católico, como es lo natural, y se han extrañado de que sus bebés tengan que tomar la comunión. Pero ¿cómo? Es un bebé, todavía es lactante, no puede tomar vino, no es vino. No es vino. Es la sangre de Y Cristo. así es la historia, durante toda la historia de nuestra iglesia. Todos hemos comulgado desde niños y no nos ha pasado nada, ni nos hemos hecho alcohólicos, nada de eso, de que vienen a esas ideas extrañas que vienen a la cabeza de la gente, ¿no? Es que hay que comprender que realmente, bueno, esto en la parte de sacramento, Dios quiera lleguemos hasta ese punto, porque el canal pues nuestro va poquito a poco, vamos extendiéndonos lo más posible en estos temas para tener la máxima comprensión. Los sacramentos de iniciación cristiana, que son llamados precisamente bautismo, Eucaristía y confirmación, se recibían en un solo paquete. Fue la Iglesia que poco a poco, especialmente en Occidente, fue dividiendo como por etapas lo que es un solo y gran sacramento, para que los cristianos
tuvieran cierta comprensión, hubiera cierta gradualidad en el proceso de la fe. Pero ciertamente no hay ningún problema en que se reciban los tres sacramentos unidos, como suele suceder en el bautismo de catecúmenos en la Iglesia Latina, cuando adultos quieren recibir el sacramento y viven los tres sacramentos en la sola noche de la Pascua. Esto se vive todavía en la Iglesia Latina, en la Iglesia Ortodoxa, se vive en la Iglesia Latina, porque realmente así eran los orígenes. Hay que entender la historia para ir comprendiendo por qué se van haciendo las cosas que se van haciendo. Igualmente con el pan, ahora que ya usted nos comentó todo esto del pan con levadura, como vemos, también el Padre Cristoforo nos da a nosotros razones bíblicas de peso para el uso del pan eucarístico con levadura, como hay también razones de peso bíblica e histórica para el uso del pan sin levadura. Y la realidad es que en la iglesia utiliza ambos panes, el pan con levadura y el pan sin levadura. Solo que por cuestión de tradición y legislación es que se usa el uno o el otro. Por ejemplo, el Código de Derecho Canónico, como lo vamos a estudiar la próxima sesión, legisla que el sacerdote de rito latino solo puede consagrar pan sin levadura. Por tanto, los fieles del rito latino comulgan pan sin levadura. Pero la Iglesia en Oriente, que también tiene su propio código, legisla que el pan que se utiliza es con levadura. Entonces, la validez del uso del pan con levadura y del pan sin levadura es válido con ambos. La licitud, ese es otro tema, es cuestión de derecho y depende de esto que les estoy diciendo, la normativa. Entonces, un sacerdote latino tiene prohibido por el derecho consagrar un pan con levadura. De poder hacerlo, si en un caso extremo se necesitara, ¿podría hacerlo? Sí puede. Puede consagrar un pan con levadura porque es válido. El pan tiene que ser de trigo, es válido. ¿Es lícito? No sería lícito, pero sería válido. Entonces son cuestiones de derecho que hay que ver, porque yo como fiel de la iglesia, en mi rito latino, comulgo mi hostia sin levadura, pero si voy a Oriente, si viajo a aquellas tierras y tengo que participar de la divina liturgia, como católico yo puedo comulgar, pero voy a comulgar el pan eucarístico que me den en la iglesia donde yo vaya, que va a ser pan con levadura, porque es como los ritos de Oriente celebran su liturgia. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Entonces, no hay un choque realmente acá de los tipos de pan que se utilizan con o sin levadura, sino que este diálogo lo hemos tenido con el Padre Cristoforo para ver la riqueza más bien de nuestra iglesia y de la comprensión de cómo se van viviendo en las distintas tradiciones, en dependencia de las culturas, las regiones, pues la praxis eucarística, sin que esto vaya en detrimento de la verdad de fe, del dogma y de lo esencial del misterio. Entonces, para eso hemos tenido esta pequeña conversación sobre este tema que me ha parecido súper interesante. Yo agradezco mucho al Padre Cristoforo su participación y pues vamos ahora, si me lo permite, Padre, a darle paso a los comentarios de las personas. Los que estén en vivo en Zoom pueden comentar y las personas que estén en YouTube también pueden escribir en la caja de comentarios sus preguntas, sus saludos, y nosotros aquí a través de esta transmisión le vamos a dar lectura. Osvaldo, si hay algún comentario, o si usted, Padre, quiere darnos algunas otras palabras antes de pasar a los comentarios. Es solamente comentando lo que usted dice, pero yo creo que es la comprensión que tuvieron los padres de la iglesia, porque la mayoría de las iglesias en Oriente, coptos, siriacos, armenios, bueno, los armenios no, asirios, todos utilizan pan con levadura. Solamente la excepción es la iglesia armenia. Ellos no, ellos utilizan pan ácimo. Creo que los Pero ellos desde también. el principio, no podemos decir que vino una influencia de Occidente, porque cuando estaba en el seminario nos decían que hasta el siglo IX, no sé si es cierto, por eso no lo mencioné en el texto, en la exposición, porque
no encontré ningún dato al respecto, ¿no? Pero nos decían que hasta el siglo IX en la iglesia de Roma se utilizaba pan con levadura. Después de esto se introdujo el uso de pan ácimo. Sí, realmente en la iglesia de Roma, desde el siglo octavo para acá, se usa el pan sin levadura, el pan ácimo. Pero ahí hay que irnos a la historia de eso. De hecho, voy a hablar en el próximo capítulo sobre ese tema particular, porque tiene que ver también con la aparición de una secta cristiana que quería volver a las praxis judías, y tiene relación esto con la preferencia únicamente del pan ácimo. La iglesia, para diferenciarse de ellos, utiliza más el pan con levadura, con todo el contexto bíblico que ya nos ha compartido, pero posteriormente, cuando esta secta desaparece, retoma sin ningún temor el uso del pan ácimo, etcétera, etcétera, y desde el siglo octavo, pues vuelve al uso del pan ácimo, y es lo que tenemos hasta el día de hoy. Pero sí, hay todo su ligamen histórico que hay que estudiar para comprender el porqué de este uso, y es algo de lo que vamos a hablar en la próxima sesión sobre este tema. Muy bien. Sí, yo le agradezco, y vamos a dar entonces lugar a los comentarios. Osvaldo, si tenemos algún comentario en YouTube, le damos lectura primero, por favor. Sí, hay 3 comentarios. El primero es de María de los Ángeles. Dice, buenas noches. Gracias a los dos padres por todo lo explicado el día de hoy. Todo me ha servido para seguir instruyéndome. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermana. El siguiente es de Rosario Esquivel. Gracias por compartir con nosotros. Les mandamos muchas bendiciones. Y el tercero es de Marcela Mares. Buenas noches. Preciosa y completa la exposición. Gracias por la información tan interesante a través de la entrevista. Dios les bendice. Gracias. Muchas gracias. Entonces, no sé si hay alguien acá en Zoom que quiera también participar. Pueden encender sus micrófonos sin ningún problema y preguntar respecto a lo que hemos hablado, ¿verdad? Yo sé que el tema de la iglesia ortodoxa, de las iglesias orientales, es hermosísimo, y hay mucho que hablar, mucho que aprender y que conocer, pero si nos vamos por otros lados, pues nos salimos del tema. Y hoy el compartir es la praxis de la tradición en la iglesia ortodoxa del pan del pan con levadura para la divina liturgia. Entonces, los escuchamos, hermanos. Bendecida noche, padres. Pues yo nada más agradecer por esta exposición. La verdad es que no tenía yo idea. Lo que sí siempre tuve claro es esa unión que tenemos, esa comunión en nuestro credo, en ese saber que nosotros podemos tener el cuerpo y la sangre de Cristo en esa comunión que hacemos. A mí eso me parece hermoso, el escuchar eso que nos une, el saber que el cuerpo y la sangre de Cristo lo podemos comulgar, lo podemos tener dentro, y que es parte de una fe preciosísima y de unos dones divinos que nos fueron regalados por amor. Y no hay otra cosa más que recibirlo con esa misma gratitud, con ese mismo amor y con la humildad más grande que podamos tenerla. Se me hace muy interesante. No alcanzo bien a ver las fotografías de cómo es la comunión con la cucharita, pero es la primera vez que las veo así en foto. Había yo escuchado, lo veo así en foto, se me hace muy interesante también saber que la reciben los niños chiquititos. Me es muy enriquecedor. Muchísimas gracias, pero sobre todo muchas gracias por esas palabras de una fe grande, de una gratitud inmensa al saber que es cuerpo y sangre de Cristo, y no perderlo de vista
ya sea por lo cotidiano, ya sea porque es parte de nuestra fe y se tome a la ligera, no a la ligera, no, por Dios. Es cuerpo y sangre de Cristo y le agradezco mucho. Muchísimas gracias, Padre Walter. Muchísimas gracias, Padre. Eh, Se me olvidó su nombre porque No tiene un importa. nombre extraño para mí, pero muchísimas gracias. Dios les bendiga. Gracias, muchas gracias. Sí, realmente, hermana Rosebelia, con esto, lo que vamos haciendo a través de este canal es precisamente tener una perspectiva mayor. A veces nos encasillamos y creemos que la fe solo se puede vivir como yo estoy acostumbrado a vivirlo. No, la riqueza de la iglesia, los tesoros de Cristo son inconmensurables y están sumamente diversificados a través de todos los ritos, a través de todas estas comunidades eclesiales que conformamos la una santa iglesia católica. Y es lo que tenemos que entender. Entonces, precisamente si tuviéramos esta comprensión, venceríamos aquellas cosas que nos dividen y podríamos ser lo que Cristo pidió: Padre, que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Los cristianos hoy, a la fecha de hoy, somos escándalo para las personas del mundo porque estamos divididos. Y a veces por cuestiones tan tontas, por poderes humanos, por cuestiones de roces históricos que en su momento tenían su sentido, pero que hoy ya no lo tienen más, pero perseveramos a veces en actitudes que no dan testimonio de que Cristo habita en nuestro corazón. Y este es un mea culpa que como cristianos tenemos que hacer. Sí estamos firmes en nuestras creencias, pero el problema no está en la creencia, el problema está en la actitud que como creyentes tenemos. Pero realmente nos une la fe, nos une el cuerpo y la sangre de Cristo. Todos somos un solo cuerpo, como dice San Pablo, porque participamos del pan único y partido. Y estos programas a ustedes les están dando esta amplitud de conocimientos y de perspectivas que nos enriquecen. Yo estuve contentísimo el día que me invitaron los hermanos a participar de la Divina Liturgia para celebrar precisamente la Natividad de nuestro Señor. Los hermanos ortodoxos siguen el calendario juliano. Recuerden que antes era el calendario juliano y que el Papa Gregorio lo reformó, por eso estamos bajo el calendario gregoriano, pero ellos siguen celebrando en las fechas que se celebraban antiguamente por los cristianos todos estos misterios. Y me invitaron el 6 de enero, que celebramos nosotros Epifanía, se celebraba con ellos la Natividad del Señor. Y estuve sumamente dichoso, agradecido, contemplando y entrando en la mística de la Divina Liturgia. Realmente fue una experiencia maravillosa. Yo les agradezco a los padres esta invitación, ¿verdad? ¿Se acuerda? Sí, sí. Terminamos más allá de la medianoche, ¿no? Porque es una liturgia nocturna. Padre, ¿y sus vestiduras? ¿Por qué utilizan en la cabeza esto? ¿Cómo se llaman? A veces los veo con velos, a veces sin velos. En las fotos esto se pudo apreciar. Díganos unas palabritas de eso, porque yo sé que algunos hermanos tienen ahí la curiosidad. Bueno, los gorros o birretes se usan casi todo el tiempo los monjes, los utilizamos, es decir, los sacerdotes célibes todo el tiempo los utilizamos, por respeto a Dios, para recordar siempre, siempre, siempre a Dios. Y ha tenido evolución, ha evolucionado en formas, pero esto es, digamos, lo de que podemos traer todo el tiempo. Se llama escufia en griego o en ruso también. Lo pueden ver de diferentes formas, pero cuando usamos el velo, eso es solamente para los sacerdotes célibes. Y de ahí se desprende que los obispos, los patriarcas también usan. Pueden usar algunos de otro color, pero todos lo usan. Pero realmente es una capucha que evolucionó, porque con el tiempo fue cambiando de forma y se hizo un gorro pues más alto y se le puso la capucha al gorro,
y entonces quedó así como un velo. Interesante porque son los hombres, ¿verdad? Son los hombres sacerdotes célibe que utilizan este velo en la iglesia. Miren qué interesante, ¿verdad? Tiene hasta su sentido también, el porqué, su razón. Si estuviéramos estudiando pues todos estos ornamentos, cómo han evolucionado, miraríamos maravillosamente el sentido que en la iglesia ha tenido a través del tiempo. Y con esto que nos dice el padre Cristofor, pues entendemos también que en la iglesia oriental y en la iglesia ortodoxa en general, los obispos, los que son elegidos obispos, salen únicamente de los monjes, entiendo yo, o no es Así así, es, así solo es. de los monjes. ¿Esto a qué se debe? Se debe al principio, como ustedes saben, también se elegían para obispos a sacerdotes casados, como algunos de los apóstoles, pero después se empezó a elegir a los abades de los monasterios. Y es por eso que también en nuestra iglesia hay muchas costumbres monásticas, hay mucha riqueza en este aspecto. Oficios extensos, muy monásticos, como las vísperas, como los maitines. El pueblo ortodoxo está acostumbrado a esto, no solamente a la divina liturgia, a la Eucaristía, sino también a todos estos servicios que son bastante extensos, y eso se debe a que precisamente los obispos eran elegidos de entre los abades, y ellos empezaron a llevar sus costumbres monásticas a las catedrales. Y hay división de monjes dentro de la iglesia ortodoxa, como por ejemplo, aquí hay comunidades de monjes de San Benito, monjes de agustinos, monjes benedictinos, bueno, son los de San Benito, los cartujos, etcétera. ¿Existe este tipo de divisiones? No hay congregaciones religiosas, no hay órdenes monásticas, bueno, sí, solamente los monjes, ¿no? Y somos los mismos en todo el mundo, en todas las iglesias ortodoxas. Monjas y monjes llevamos la regla de San Pacomio y de San Basilio. La de San Pacomio y San Basilio, qué interesante. ¿Cuánto dura aproximadamente la celebración eucarística, la divina liturgia, en sus comunidades, por lo general? Normalmente 1 hora con 50 minutos. Prácticamente 2 horas. Pues, y esto Sí. se lo quería preguntar para que lo oyeran de su boca, porque a veces les comento a los hermanos, vamos a la misa queriendo ya salir de ellas, con una desesperación, y preferimos que el sacerdote celebre en media hora. Y hay sacerdotes que lo hacen, y es un abuso. Sería algo impensable en la iglesia ortodoxa que la divina liturgia vaya a celebrarse en media hora. No sé si Sí, eso sea no, posible. no, es imposible, imposible. Y eso es sin incluir el sermón. Con sermón, pues se extiende más, ¿no? Sí, qué precioso. No sé si alguien más de los hermanos que está conectado quiere preguntar. Buenas noches. Buenas noches. Elizabeth Mendoza de la Ciudad de México. Le escuchamos. Pues yo también como la otra hermana agradecida y de verdad qué bendición haber escuchado pues toda esta plática tan amena. Ahorita que va la hora digo, no puede ser, ya acabó esto, pero ha sido tan enriquecedor, a mí me encantó escuchar lo que yo ya venía pensando desde la semana pasada con eso que vimos acerca de la situación de la celiaquía y todo ese rollo. Yo decía, es que ¿cómo es posible que puedan pensar que va a hacernos daño el cuerpo de nuestro Señor, su sangre? Al contrario, ¿no? Yo lo he padecido, y yo a veces me siento mal y eso, pero y voy en domingo y digo, Señor, yo sé que tú me vas a sanar, me estaré inflamada, lo que sea, pero yo sé que recibirte a ti es sanarme por completo. El simple hecho de verlo en una exposición en el Santísimo Sacramento, sé que no, como decimos, no es necesario que una sola palabra diga. Sencillamente con tan solo verlo, Él me sana por completo, y qué gusto, qué agradecida estoy por ello. Cómo me gustaría que así pensáramos de este lado del mundo. De verdad que es una maravilla, y es increíble cómo aquí todo el daño que se le hace al cuerpo de nuestro Señor, ¿no? En este lado, y hasta como si se le hiciera el fuchi, como que, me va a hacer daño sus dedos del sacerdote, o no sé qué piense la gente, de verdad.
a mí me ha dolido mucho tener que cruzar mis manos en el pecho y decir, no acepto la comunión así en la mano. Y el Señor sabe que no, prefiero ofrecerle esa tristeza que me causa el decir no, pero prefiero no hacerlo porque de verdad mis manos no son para Él. O sea, mis manos cochinas, ¿cómo van a tocar ese preciosísimo cuerpo? ¿No? Si de hecho soy indigna de Él y me hace una gran dicha y un gran favor poderlo recibir como para que todavía lo cometa con mis manos. Digo, respetable la opinión de cada quien, ¿no? Pero de verdad que enriquecedor, qué bonito, qué hermosas palabras nos dio usted, padre, Christopher. con esta, padre Cris, porque de verdad, que decirle envidia no, porque eso no debe de haber, pero qué padre poder vivirlo de la manera en que lo viven con ustedes los ortodoxos. De verdad, qué bendición, qué dicha tienen las personas que puedan vivirlo de esa manera. Padre, le cedo ahí el micrófono si le quiere decir algo a la hermana Elizabeth. No, que Dios la bendiga, que Dios la bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Pienso que deben de recuperar sus tradiciones. No hay que juzgar a los demás, pero hay que buscar la riqueza que tiene también la iglesia en Occidente. Tiene una gran riqueza. Entonces, es cuestión de investigar, de buscar más, de escuchar estas maravillosas pláticas que están teniendo con el padre Walter. Esto ayuda mucho. Y difundirlo más a más personas. Sí, créalo que este video, para la gloria de Dios, se va a difundir, ¿verdad? Los hermanos son los que se encargan de comunicar luego esta formación a los demás, y es el propósito. Yo les digo, nos formamos para formar. Si yo me quiero quedar con todo el conocimiento, qué egoísta de mi parte. Lo bonito es poder compartirlo. Sí. Así es. Bueno, no sé si una persona más le damos la participación o si hay algún otro comentario en YouTube y ya pronto vamos a terminar. Johnny Leitón levantó la mano, nuestro hermano es de Costa Rica, lo escuchamos. Sí, bien, buenas noches a todos, saludos desde Costa Rica. Darle las gracias primeramente a Dios, ¿verdad? Que nos permite este tiempo para compartir estos conocimientos y hablar de algo tan precioso como es la fracción del pan, la Eucaristía, ¿verdad? Y agradecer al hermano que hoy nos ha venido a compartir este mensaje, que el Señor le siga bendiciendo. Y también, pues mencionar que ojalá sigamos con ese amor hacia la Eucaristía, ¿verdad? Hacia la fracción del pan. Nunca olvidar que ahí se hace presente nuestro Señor con su cuerpo y con su sangre. A veces duele ver en las Eucaristías, en las misas, que al momento de la consagración hay gente que uno la ve saludable y no se arrodillan en ese momento de la consagración, no tienen ese amor y ese respeto hacia lo que está sucediendo en ese momento, ¿verdad? En nuestra iglesia. Y no, pues esta noche ha sido de mucho aprendizaje, de mucha bendición y darle las gracias también al padre Walter por esta iniciativa y que ojalá que el Señor siga bendiciendo todos estos proyectos que tiene en mente para seguir pues ayudando a todos nosotros cristianos católicos a seguir aprendiendo. Así bien. Así bien también. Muchas gracias, hermano Johnny, que Dios te bendiga. Fermín quiere decir algo también, levantó la mano. Sí, hermano Walter, ¿qué tal, padre? Muchísimas gracias a los dos por esta enseñanza. La verdad que pues vamos a poner mucho en oración a los dos. Les agradecemos. Aquí está mi familia igual escuchando esta enseñanza, pero sí queríamos preguntarle al padre lo siguiente, en relación a la comunión que se le dan a los bebés o a los niños. Mi esposa me comentaba sobre una situación peculiar sobre ella, que dice que cuando ella tenía como 12 años, al momento de comulgar, pues sentía que la hostia se le pegaba en el paladar y por ignorancia, pues se metía el dedo para despegársela y lo que restaba en el dedo se lo untaba en la mano, en la ropa. Bueno, por ignorancia quizá, ¿no?
¿qué situación se cuida o cómo es el rito, el método para que los niños que pues pues son niños o bebés, que hablábamos sobre la conciencia, pero también sobre la acción de comulgar de ellos, porque muchas veces pues, pueden estar malitos del estómago y regurgitar en el momento, o se les puede escurrir la saliva, o sea, teníamos esa duda más que otra cosa, ¿qué es lo que se cuida en la Iglesia Ortodoxa para la comunión de los bebés? Sí, a los bebés se les da una cantidad mínima, una gotita y una partícula muy, muy pequeñita, lo más pequeño que se pueda del pan, porque no pueden deglutir, entonces es un poco difícil. Entonces, pero con la cuchara y al sentir el sabor dulce de la comunión, de inmediato lo toman. Y hay acólitos que están ayudando allí con una tela roja, de color rojo, digamos es como el equivalente de un purificador en la Iglesia Católica, y le limpian la boca al bebé. Uh-huh. Se le limpia siempre la boca a todos los fieles que toman la comunión, se les limpia la boca por si hay algún resto de la comunión que quedó en sus labios. Después de eso, pasan todos, hay unas mesas a los lados, donde pasan los fieles que tomaron la comunión, obviamente no los bebés, ¿verdad? Pero sí los niños, y toman un poquito de pan y un poquito de vino disuelto también con agua caliente, pero muy, muy disuelto. ¿Y esto para qué es? Pues para que no quede ninguna partícula de la comunión en su boca y vayan a escupir, o cuando hablan, pues se sale la saliva, ¿no? Entonces pueda salir alguna partícula de la comunión. Entonces sí es muy importante para nosotros que después de la comunión coman un pedacito de pan bendito y beban un poquito de vino bendito también, disuelto. Sí, miren el hermoso cuidado que se tiene con las partículas. Cuando hay conciencia de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, todo detalle no es perder el tiempo, no es fanatismo, como les dije una vez, tomando las palabras de su santidad el Papa Juan Pablo II. Los detalles se dan cuando hay amor. Si amamos a Jesús presente en la Eucaristía, el detalle, el cuidado debe estar ahí, debe manifestarse. Por eso esta praxis que se realiza dentro de la Iglesia Ortodoxa, Pues muchas gracias, hermano Fermín, también por su participación. Pues a todos los que participaron, no sé, hermano Baldo, le doy últimamente la palabra para ver si hay algún comentario en YouTube, sino para cerrar la sesión. Sí, ya no hay ningún comentario en YouTube. Perfecto, entonces me resta nada más agradecerle, Padre Cristofor, a usted, a su comunidad, de las gracias al señor Abad también que nos ha permitido la participación de usted con nosotros para poder dialogar sobre este tema, para ver estos puntos en común de nuestra sagrada liturgia y de nuestra fe, Yo soy de las personas que no trato de ver divisiones en la iglesia, trato de ver la unidad que Cristo quiere tener en su corazón. Yo le digo, Señor, únenos en tu amor, en tu corazón. Si no estamos unidos en ti, ¿qué somos, Señor? Las ramas separadas de la vid no pueden dar fruto. Entonces yo agradezco muchísimo su amistad, su participación, su atención para con esta propuesta de diálogo. Y pues no sé si tiene unas palabras finales y quiero que usted sea quien termine la sesión con la oración. Después de sus palabras finales, pues cierra con la oración y nos da su bendición también. Pues le agradezco mucho, mucho que me haya invitado. Fue una experiencia maravillosa estar compartiendo con mis hermanos católicos. Es una bendición para mí. Y pido a Dios que le bendiga en su ministerio, que los bendiga a todos los que escuchan y que difundan más estas pláticas, esta catequesis, porque es muy, muy importante que más personas conozcan su fe. Mucha gente se separa de la iglesia porque precisamente no conoce su fe, no tienen idea de nada, simplemente pues asisten a una iglesia, pero no son conscientes de todo lo que sucede, no son conscientes de lo que creen.
Entonces Dios quiera que esta obra tenga mayor extensión. Que Dios los bendiga. Así sea. Sí, hace la oración final y su bendición, Padre, por favor. Bueno, pues vamos a rezar un Padre Nuestro para que nuestro Señor nos bendiga en esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos proteja de todo mal y que su Santísima Madre los cubra con su santo velo a todos ustedes. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.